Buenas tardes, bienvenidos, gracias por vuestra presencia. En nombre de la Asociación Cultural José María Pla, gracias por acudir esta tarde a la convocatoria que os hacemos. Antes de dar comienzo al acto, queremos empezar dando las gracias al Centro Municipal Ateneo de la Calzada por su acogida, siempre tan amable, especialmente a su director, Abelino Alonso. Gracias por poner a nuestra disposición este aula para la presentación de este libro. Realmente cada libro es especial, es único, pero en este caso permítame decirles que es más especial. No solamente por el autor, también por el tema del libro. Las dos características, autor y tema, hacen de este libro algo diferente, algo especial. Para mí es un placer y un honor presentar esta tarde a Carlos Martínez, mimo internacional. Hace casi 25 años, recordábamos esta tarde, también estábamos juntos, también me correspondía a mí presentarle a él, a Carlos, y a él le correspondía hablar con el silencio, a él le correspondía hablar con el mimo. Hoy le corresponderá hablar con la palabra. Hablar para presentar el libro de un mimo, circunstancia que no es nada habitual. Tampoco no es que no sea habitual el silencio en nuestras vidas. Quizás vivimos un tiempo que quien habla más alto o quien no para de hablar lleva la razón. Estamos rodeados de ruido, últimamente mucho de ruidos de mercados, de ruido de economía. Tan acostumbrados estamos ya al ruido que hemos olvidado la importancia del silencio. Pero el silencio es tan importante que dicen que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Otro Martínez, también de renombre internacional, igual que Carlos, pero de nombre Pablo, médico psiquiatra, destaca la importancia del silencio en los momentos de sufrimiento. Él dice, en el sufrimiento las palabras son de plata, pero el silencio es de oro. Los momentos de silencio son fructíferos porque contienen un gran potencial terapéutico, concluye. En los momentos de alegría también, el silencio es el prólogo de la risa. El silencio es la semilla que da fruto y explota en carcajada. Pero ¿por qué esto es así? ¿Por qué es tan importante, como podemos contemplarlo en el duelo cuando pasamos por experiencias de duelo? ¿Por qué es tan importante el silencio? Porque en el silencio hay comunicación. En el silencio hay diálogo. Nos pone en disposición de escuchar. Cuando escuchamos, comunicamos mensajes que llegan directamente al corazón de la otra persona. Es ese mismo diálogo el que se establece entre el mimo y su público. Y el silencio, el gesto, la escucha se transforma en panal de miel, suavidad al alma y medicina para los huesos, tanto como el dicho suave. Y como todo tiene su tiempo, tiempo de hablar y tiempo de callar, es mi tiempo de callar. Y es tiempo de que el mimo, asturiano de Pravia, que no olvidemos el sede real, fue sede real, que lleva siempre a Asturias en su corazón, premiado por la Viveland Coulter como artista del año 2004 y en 2002, y en 2004 por el Festival de Teatro de Almada, Portugal, por su obra hecho a mano, con 30 años en el escenario, con obras como Mi Biblia, Derechos Humanos, Noche de Paz, Tiempo de Celebrar y el actual Libros sin Palabras, quien ha sido definido como escultor del aire o mimo que otorga voz al silencio o el poeta del gesto. Es tiempo, digo, de que hable y nos hable desde el camerino, el libro que hoy presentamos, que desde la anécdota y la experiencia nos mueve a la reflexión. ¿O no piensan que quien es capaz de hablar con el silencio y entusiasmar en un concierto de rock, y también lo es en una capilla cuyas piedras cuentan con 500 años de edad, tiene algo interesante que decirnos? Él puede hacerlo porque, a semejanza de las ventanas antiguas de Asturias que se abren hacia afuera, su obra deja salir lo que hay en su interior, su amor por el mimo y un tesoro aún mayor que comparte cada vez que se maquilla la cara. En esta ocasión, al no estar maquillado, va a poder hablar. Así que, Carlos, cuando quieras, y bienvenido a tu tierra.
Muchas gracias, José Luis. Qué introducción. Se me oye bien, porque a los mimos se nos oye bien, cuando no hablamos. Cuando hablamos no lo sé. Así que llevo, pues eso, casi 30 años utilizando la no palabra para hablar. Y por fin, después de 30 años, me he animado a poner esas palabras en un libro. Ese ha sido el secreto, no hay nada más. Yo me he pasado años convirtiendo las palabras en silencio. Y ahora he cogido ese silencio y lo he convertido en palabras. En realidad ese es el truco. No hay nada más. No hay ningún secreto más. Es sencillamente que he descubierto que la palabra puede decir mucho, tanto cuando se pronuncia, como cuando se escribe, como cuando se convierte en gesto. Mi hijo me veía, recuerdo que mi hijo me vio maquillado cuando él tenía 2 añitos, me vio maquillado por primera vez. Saben ustedes, ¿no?, que los mimos nos ponemos la máscara blanca, y el niño pues me vio maquillado y abrió los ojos, intentando descubrir quién era ese señor detrás de la máscara blanca, y el niño estaba allí intentando descubrir quién era yo, y alguien le dijo: ¿quién es ese? Y el niño estaba en silencio, paralizado, y alguien le dijo: ese es tu padre. Al cabo de unos años más, tal vez 2 años después, cuando ya tenía 4, me volvió a ver otra vez maquillado, con la cara blanca, y me miró así, y alguien le dijo: ¿y ese señor quién es? Y él dijo: es mi otro papá. Es mi otro papá. Bueno, yo he querido ser aquí el otro Carlos. Una cosa es el Carlos mimo, el que no habla, el que calla, el que es capaz de hablar callado. No sé cómo suena eso. El que es capaz de hablar callado. Y ahora quería presentarles al otro Carlos, al Carlos que le encanta hablar, tanto hablando con la voz como escribiendo. Recuerdo que mi padre, allí en Pravia, yo vi de bien pequeño, yo era el charlatán de la familia, hablando y hablando y hablando, yo no callaba. No recuerdo si hablaba en bable o no, pero yo sé que hablaba y hablaba y hablaba. Y mi padre un día me dijo: Carlos, cállate. Y yo creo que ahí empezó lo del mimo. Esto de cállate, digo, ya verás tú. Esto fue casi un chiste, pero después mi padre, ya falleció, hace un par de años, él me decía: Carlos, sigue hablando, sigue hablando. Es decir, creo que los que nos dedicamos al silencio, al trabajo del arte sin palabras, no es que odiemos las palabras, es que estamos enamorados de las palabras. Nos encantan las... Sin palabras no hay mimo. El mimo nace de la palabra. Por eso creo en la palabra. Y por eso he escogido palabras y las he puesto en el libro. Quizá alguno de ustedes nunca ha visto un mimo, o quizá esto de un mimo que no habla, pero esto se entiende. O como decía mi padre al principio, la primera vez que vino a ver un espectáculo de mimo, me dice: Carlos, tengo miedo. Digo: no te preocupes, papá, ya verás. No es que tengo miedo. Digo: papá, no te preocupes, que es solo maquillaje. Dice: no, si yo no tengo miedo del maquillaje, lo que tengo miedo es de no saber cuándo tengo que reírme. Digo: que no te preocupes, papá, tú sigue a los demás. Fue una época muy bonita con mi padre, que tuvo que ir entendiendo lo que es el arte del mimo. Yo no sé si ustedes lo entienden o no, pero yo me voy a tomar la libertad de hacer un pequeño ejemplo para ustedes, para que vean un poquito de lo que estamos hablando, lo que es el mimo. Así que para hacerlo, yo tengo que hacerlo sin micrófono. Voy a ponerme ahí delante, no hay problema para la cámara, no hay problema. José Luis, te voy a dejar detrás. Pero ustedes saben, el mimo normalmente son de estos mimos que están en las calles, que están ahí quietos, ¿no? Y que están quietos por horas, y cuando echas ahí una monedita se mueven un poquito.
Bueno, pues esto no es lo que yo hago. Lo mío es ir a un escenario, a un teatro, y allí es donde yo, pues por una hora, estoy comunicándome con el público. No estoy una hora quieto, no, yo me muevo. Entonces yo voy a mostrarles lo que es el mimo. Normalmente el mimo es imitar cualquier cosa que conocemos. Por ejemplo, lo más típico de los mimos son esas paredes de cristal, ¿no? Eso las han visto alguna vez, ¿no? Estos mimos que tocan así las paredes, ¿no? Que parece que hay algo. En realidad lo que estamos haciendo es solamente imitar, como si hubiera algo. En realidad no hay nada, es solamente que estoy imitando. ¿Qué hago para imitar? Para imitar tengo que conocer muy bien el original y después imitarlo. Lo típico también es la cuerda, ¿no? Cuando estiras de la cuerda, que estás estirando de la cuerda y que no se mueve. Y cuando la cuerda te estira a ti, ¿no? Pero no hay nada, Esto es lo que hacemos en el mimo. Hacemos que la gente pueda ver lo que no se ve. Eso es un misterio, una magia si quieres. En realidad para los mimos lo que hacemos es contar historias. Tocar paredes es una técnica. Estirar de las cuerdas son técnicas. Lo que hacemos es contar historias. Por eso decía que sin palabras, sin historias, no hay mimo. ¿Por qué el silencio? Bueno, tengo que decirles, el silencio de un mimo me ha permitido viajar pues prácticamente por todos los países del mundo. Cuando yo era pequeñito también, allí en mi Pravia, pues mi sueño de niño era hablar todos los idiomas del mundo. Este era mi sueño. Y yo le decía a mi papá, papá, cuando sea mayor voy a hablar todos los idiomas del mundo. ¿Se imaginan estos sueños de niño? Y mi padre siempre me decía, Carlos, eso es imposible, hay muchos idiomas. Y yo me acuerdo de ir por las vecinas, a las vecinas, y decir, ¿sabe? Yo cuando sea mayor voy a hablar todos los idiomas del mundo. Y me miraban así como diciendo, pobrecito, no sabe lo que es la realidad. Bueno, son sueños de niño. Hasta que cuando empecé a estudiar francés, yo soy de la época que teníamos que estudiar francés, pues yo empecé a hablar un poquito francés. Aujourd'hui, bonjour. Y yo pensaba, estoy tocando mi sueño de niño, ya estoy hablando un poquito. Pero la profesora de francés me dio mucho trabajo para casa, muchos deberes difíciles. Y yo le decía a mi padre, papá, cuando sea mayor voy a hablar todos los idiomas del mundo menos francés, porque el francés es muy complicado. Después tuve que aprender inglés por la cuestión de viajar, el inglés es muy complicado. He intentado el alemán. Cuando empecé a estudiar alemán, pensé, mi padre tiene razón, es imposible hablar todos los idiomas del mundo. Así que dije, pues nada, un sueño roto. Esto pasa mucho, ¿verdad? Sueños que tenemos y se rompen. Pues se rompió mi sueño. Lo que pasa es que yo tenía otro. Va muy bien tener dos sueños. Si uno no funciona, pues tienes el otro. El otro sueño era ser actor. Así que cuando yo fui a la escuela de teatro, a estudiar teatro, allí en la escuela de teatro me tuvieron que enseñar la mímica, el mimo, la pantomima, todo esto. Y yo decía, no, yo lo que quiero es hablar. Y un día me invitaron en un congreso internacional, allá en Filipinas. Había gente de todos los países del mundo. Era una conferencia. ¿Saben lo que es una conferencia internacional, no? Hay tres tipos de personas. Está el conferenciante, ¿no? Que dice cualquier cosa, nadie sabe lo que dice. Y después están los traductores. Había más de 100 traductores allí en sus cabinas. Y después estaba el público con los auriculares. Entendiendo la traducción. Esto es un encuentro internacional. Y entonces un señor dijo, y ahora un hombrecito de España que va a hacer no sé qué. Y yo salí al escenario, aún me estoy preguntando por qué dijeron hombrecito, pero bueno, yo salí al escenario y empecé a hacer mimo, a contar historias de mimo. Tenían que ver ustedes a los traductores.
con sus micrófonos allí preparados para traducir. Y como yo no hablaba, no podían traducir. Así que, señoras y señores, yo vi más de 11.000 personas quitándose los auriculares. Y en aquel momento yo estaba hablando todos los idiomas del mundo. Así que tuve los dos sueños hechos realidad. Yo no sé cuál es su sueño, no sé cuántos sueños tienen ustedes, pero es posible, que se lo digo yo, y de palabra de asturiano también, es posible. Y esos sueños son los que he ido recogiendo, esas experiencias he ido recogiendo, las he guardado yo y las he puesto en el libro. Experiencias muy personales, con mucho cariño. Alguien dice, los libros para que estén bien hay que escribirlos con mimo. El mío está escrito con mimo y de mimo. Así que me gustaría leerles solamente, son varios relatos, me gustaría leerles uno que está dedicado a Asturias, cómo no, que está en el libro, ¿no? Vamos a ver si no me emociono, porque en el escenario cuando actúo no hay problema, pero esto de hablar ya cuesta un poco más, ¿eh? Me han ido entendiendo, ¿no? Sí, sí. Ya saben un poquito más lo que es el mimo, ¿verdad? Bueno, pues este relato es... En el arte del mimo, cada detalle cuenta. Y a veces uno no es consciente de todos y cada uno de ellos hasta que alguien se lo muestra. Me ocurrió una vez, muy lejos de España. Al terminar el espectáculo, fui hasta la puerta para despedir uno a uno a los espectadores. Con sus labios me daban las gracias en un idioma que yo no entendía, pero con sus expresiones faciales, sus sonrisas y sus miradas me transmitían mucho más que con su lenguaje hablado. De pronto una mujer me habló en español e identifiqué enseguida por su acento que era natural de Asturias, como yo. Muy emocionada, me confesó que llevaba bastantes años viviendo allí, pero que yo la había trasladado a su tierra natal cuando en un momento de la actuación simulé abrir una ventana. Aquí las ventanas se abren hacia adentro, me dijo, pero en mi pueblo, cuando era niña, se abrían hacia afuera y la gente se recostaba en ellas, como tú has hecho. Comprendí entonces su sentida emoción, tan imprevista como incontrolable. Un simple detalle había logrado evocar en aquella mujer unos recuerdos de infancia que le aceleraron el corazón. Desde entonces, sigo abriendo esa ventana imaginaria siempre hacia afuera. Y no es un error, sino una evidencia de la conexión con mi tierra de niño, un entrañable homenaje a mis raíces asturianas. Yo no sé si han visto cómo se abre una ventana, pero tú me paras, si me alargo me paras, José Luis, que es que yo me embalo aquí, pero saben, ¿no? Normalmente las ventanas se deberían abrir hacia adentro, ¿no? Y yo no, yo las abro hacia afuera y entonces me apoyo en el alféizar, ¿no? Aquí. ¿No? Y bueno, esta es la ventanita. Y esto para mí es Asturias, es mi terreno, ¿no? Mi terreno de niño. Son detalles que he ido haciendo, que he ido llevando al escenario. Y vaya país que vaya, me da igual. La gente sabe que estoy abriendo una ventana. Quizás dicen que es algo raro. ¿Y por qué la abre para afuera? Me da igual. Es mi terreno, es mi territorio. Pero esto es el mimo, así que ahora toca que ustedes hagan algo también, porque si no van a llegar a casa y les van a decir la familia, ¿qué? ¿Cómo ha ido? Pues había un señor allí, un mimo, que hablaba. Y la familia, los amigos le van a decir que un mimo hablaba, pero ¿esto qué es, hombre? Bueno, pues tienen que llevar algo, ¿eh? Pues vamos a hacer una pequeña escuela de mimo aquí, muy sencillita, ¿eh? Así cuando lleguen a casa pueden mostrar algo,
Muy, muy fácil, no se preocupen, Ustedes ponen las dos manos así, ¿sí? Cuando van a casa, pues yo qué sé, los familiares, los hermanos, los hijos, los nietos, van haciendo algo. Ponen las manitas así, venga, pongan las manitas, eso, todos así, todos, ¿no? Muy bien, todos poniendo las manitas así, venga. Y ahora cruzamos las manos así, eso, un poco de coordinación, Mi padre lo hacía, o sea que ponen los dos pulgares así, y entonces se mueve la mano así, eso, como si fuera un pajarito, eso, así, eso, sí, hombre, funciona, vaya que sí funciona, ¿Han visto? Esto se lo pueden enseñar, llegan a casa y ¿dónde has estado? No, he estado aprendiendo mímica, mira, 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 y así pueden enseñar, claro, hombre, si no, Bueno, venga, otra cosa un poco más facilita aún, fíjese, más fácil aún, Las manos así, este era el que le gustaba a mi padre. Cruzado, esto del pajarito a mi padre nunca le gustaba, pero lo de ponerlo así, con los deditos así, y bajaba abajo, cuidado que esto ya es más complicado, y entonces abrimos así los dedos, eso, y entonces empieza a moverse por aquí, eso, por aquí, por la camisa, y empieza a caminar, es así, y ostras, que esto, que no, Es que, funciona, Cuando yo hago esto en un espectáculo de mimo, que están todos sentados, callados, en silencio, cuando yo empiezo a hacer esto, se oye, no sé por qué. Y incluso hay gente que dice, ¡una araña! Y digo, calla hombre, que esto es un espectáculo de mimo. Es muy curioso, la gente le pone palabras al mimo. Bueno, ¿qué? ¿Lo han pillado? Es coordinación, esto, trabajo, ¿no? Dices, ¿es trabajo? Bueno, venga, un poco más facilito, Un poco más facilito, lo vamos a hacer un poquito más facilito, Ponemos la mano así, eso, una manita así, y movemos la mano, eso es la forma que tenemos de decir adiós, fíjate qué bonita, Adiós, ¿Han visto ustedes que cuando decimos adiós usamos una mano sola? Cuando decimos hola, usamos dos manos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuando decimos adiós, usamos una. Porque cuando usamos dos, es que estamos contentos. Hola, me alegro de verte. Cuando es adiós, adiós, qué pena. O sea, que si alguien en unos días le dice ¡adiós! El lenguaje del cuerpo está clarísimo, Vamos, lo entienden a la perfección. Le puede decir que te he pillado, que he estado en un curso de mimo. Ay, esto de la comunicación, la comunicación no verbal. Hay una pieza de mimo que es quizá la que más he representado. Fíjese, en 30 años, pues, uno tiene tiempo de representar muchas cosas, y en muchos lugares, y en muchos países. Pero hay una pieza que tiene que ver con el libro, que es el camerino. En el camerino es donde nos ponemos la máscara. ¿Sabe? Donde nos pintamos. Yo necesito una hora. Algunas señoras me dirán, una hora, madre mía. Si nosotros lo hacemos en 5 minutos, hombre. Sí, pero yo necesito una horita. Poner la máscara en el camerino es imprescindible para mí. Ese tiempo, esa hora. Y nadie me enseñó eso en la escuela de teatro. En la escuela de teatro te hablan de los ensayos, de las actuaciones, del escenario, pero no te hablan del camerino. El camerino debería ser una asignatura obligada en las escuelas de los teatros, en la escuela de teatro. En el camerino he tenido que aprender a saber quién soy. Pintar la cara de blanco es poner una máscara. Pero para poder pintar la cara tienes que saber quién eres. Poner una máscara significa quitarte todas las otras. Para poner un pantalón tienes que quitarte otro. Para poner una máscara tienes que quitarte la otra.
Escena algunos años que había allí unas señoras moralistas. Perdonen, no era por las señoras, era porque eran moralistas y señoras, pero que no es por las señoras, ¿eh? Y aquellas señoras se acercaron a mí y me dijeron: Carlos, así con este acento, ¿eh? Carlos, sé honesto, hombre, quítate la máscara. Y yo les dije: señoras, si lo que de verdad debería preocupar es la máscara que no está pintada. Esta se está pintada, esta me la puedo quitar en 10 segundos. Yo solo necesito una toalla roja para quitarme la máscara. El problema es la máscara que no lleva maquillaje. Esa es mucho más difícil de quitar. Por eso digo, en el camerino no es donde me pongo la máscara, es donde me quito todas las otras. Esto suena casi filosófico, pero bueno, si les hace pensar, para mí es interesante. Les hago esta piececita, se llama Las Máscaras. Vamos a ver si funciona, porque normalmente funciona cuando estás en el teatro, con las luces y tal. ¿Ven bien, no? Vamos a ver si funciona. ¿Saben, no? La idea de máscara. Voy a ponerme una, a ver qué tal. Esto hay un niño y todo que ha venido, ¿eh? Así que a practicar, ¿eh? Bueno, vamos a ver si me sale, ¿eh? ¿Qué cara? ¿Eh? ¿Se ve bien o qué? Sí, ¿no? ¿Eh? Ajá. ¿Eh? Uf, esto de poner la máscara es... Bueno, pues voy a poner la otra. ¿Cuántas eran? Yo le decía a mi hijo: ¿a qué eran 2? Dice mi hijo: no, son 3, porque la tuya también cuenta. Bueno, vamos a ver si sale otra. Esta es la más complicada, vamos a ver. Uy, momentito. Muchas gracias. Como se pueden imaginar, pues se podría hacer muchas cosas más, pero quizá es el momento de, si tienen alguna pregunta o alguna cosa que pudiera ser que pudiera interesarles, pues aquí estoy para cualquier... no para todas las preguntas, pero para alguna pregunta que otra, para poder contestarles. Y yo tengo una historia más para leerles después, ¿eh? Madre mía, el tiempo vuela. ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido todo? Como podéis ver, esto es obvio, los libros están ahí y hay una chica ahí que está pendiente de ir vendiendo algún que otro libro, así que con toda libertad, si quieren, pueden pasar. Hay un libro abierto, pueden hojearlo.
y pueden hablar con ella, cualquier pregunta. Pero el objetivo aquí es que ustedes conozcan más al autor que no al libro, que por eso he venido. Si no hubiera enviado el libro por correo, ¿no? Está claro. Yo comentaba en la introducción acerca de una historia que cuentas en el libro, bueno, dos historias, y lo presentaba como introducción de que eras capaz de contarnos cosas interesantes. La pregunta que me gustaría hacerte, así tratar de animar también al resto que te puedan hacer alguna pregunta o comentario, es acerca de la vez que compartiste el escenario con un grupo de rock y la vez que te tocó dar, vamos a decir, un sermón en una capilla tan antigua. ¿Dónde te sentiste más cómodo y cuál fue el sitio donde tuviste más dificultad para romper el hielo? ¿Cuál de esas dos experiencias? Las dos están en el libro, es verdad, son historias. Alguno piensa que no es verdad, piensa que esta cosa no te puede pasar. Digo que sí, que pasan. Esta del rock fue muy curioso. Me habían invitado a un concierto de rock, a mí, a un mimo. Me habían invitado a un concierto de rock y tenía que ser el telonero además. Pues imagínense el público allí con las cervezas, todos de pie. Y digo, madre mía, y ahora sale un mimo que ni siquiera habla, estos me matan. Y entonces salí, empecé a hacer mimo pensando, ya verás, estos empiezan a tirar tomates, jarras, de todo. Y, oye, estaban mirando, acabo la piececita, 3-4 minutos, y cuando acaban empiezo a ir, claro, como estaba fuera, no sé en qué país, no me acuerdo ahora, Alemania era, empiezan a decir todos algo así como ¡que lo maten! ¡Que lo maten! Y digo, no, si ya lo sabía yo, si es que no sé para qué me han invitado, si yo ya sabía que me iban a matar, si es que lo que están esperando es los concertistas, los del rock, y les sale un mimo, es que lo entiendo, y todos ¡que lo maten! Claro, yo es lo que veía. Ya me fui al camerino, pero casi a llorar, ¿no? Aquello con una depre. Y entonces me viene el organizador y me dice, oye, que salgas otra vez. Digo, ¿qué? ¿Para que me maten? Dice, no, que salgas, que es que están pidiendo otra. Digo, ¿cómo que están pidiendo otra? Dice, sí, es que es en alemán. Y en alemán era algo así como, Zugaben. Y aquí a mí no se llama, que lo maten. O sea, que me sentí como un rockero después, ¿no? O sea, la gente pidiendo otra, impensable. Así que los rockeros me tenían un poco de envidia. Pero sí, fue verdad. Fue un poco depresivo, pero fue mi culpa, porque en realidad yo interpreté que estaban diciendo otra cosa de la que decían. La otra experiencia fue totalmente diversa. Era una iglesia protestante que celebraba 500 años, me habían invitado allí porque celebraban 500 años, y yo decía, ¿pero qué quieren que haga aquí? Yo no puedo competir con un predicador de esos que llevan aquí 500 años. Y el hombre cuando me presentó, me dijo al público, dijo a la gente, durante 500 años estas piedras han escuchado tantos sermones y por primera vez en 500 años no lo van a escuchar, lo van a ver. Y bueno, casi me hizo llorar de alegría, ¿no? Y a la vez de responsabilidad, ¿no? De estar a la altura de tantos insignes predicadores que habían pasado por aquella iglesia. Era historia, ¿no? 500 años ahí. O sea que de un concierto de rock a una historia, pues imagínate, hemos pasado por situaciones muy entretenidas, dolorosas, difíciles, países rarísimos, países donde casi no te dejaban entrar, pero como artista podías entrar, ¿no? Y países donde no te dejarían hablar, pero como no hablas, podías entrar. Fue muy interesante, sobre todo entrar a países del este, ¿no? Cuando todavía estaba el muro,
en Alemania, pasaba a Alemania del Este, y poder entrar allí con un mensaje sin palabras. Fue muy interesante, la verdad es que el no hablar me ha permitido hablar mucho más. Gracias, Carlos. No sé si hay alguna preguntita que haya surgido. Yo quería preguntar una cosa. ¿Sí? Carlos, como experto en comunicación no verbal, ¿tú crees que hay alguna diferencia entre hombres y mujeres a la hora de cómo expresar las cosas? Y los hombres somos más de expresar las cosas sin hablar, y a las mujeres, por el contrario, lo que les gusta es explicar hablando cómo se sienten. La verdad es que yo me fijo en el ser humano, casi no hago distinción, ¿no? Yo he visto la gente, hombres y mujeres, niños y mayores, riéndose al mismo tiempo. Quizá lo que hay es que la mujer es mucho más expresiva en general, y digo en general, no sí. Concretamente, porque Sí, sí, claro. no es lo mismo una mujer tal vez de Andalucía que una noruega, ¿no? No es lo mismo. Pero la mujer quizá tiene esta sensibilidad que le permite expresar mucho más con las palabras y con el gesto y con la respiración y con esta energía que va junto con la palabra más que los hombres en general. Puede ser. Pero he visto hombres expresándose, tú vas a Italia y los hombres se mueven, vamos, una barbaridad cuando hablan. Es decir, es muy difícil decir una cosa muy concreta, pero sí que puedo decir que la mujer tiene esa sensibilidad que se ve cuando habla y cuando se expresa. ¿Sí? Los artistas, los actores, aprendemos mucho de las mujeres, ¿no? A la hora de expresarse. Yo recuerdo de niño, allí en Pravia, pues estar debajo de la mesa de la cocina, porque saben ustedes, Asturias en invierno muy fría, y yo me acuerdo que el lugar más calentito de casa era la cocina. Y mi madre cocinando con carbón. Y yo pues tenía mi sala de juguetes, pero yo iba siempre con las pinzas de la ropa. Los niños jugábamos con las pinzas de la ropa, que convertíamos las pinzas en personajes, y yo me los metía todos debajo de la mesa, de la cocina. ¿Y saben lo que pasa? Que estando debajo de la mesa de la cocina, lo único que se ven son los pies. Y yo veía los pies de mamá. Y yo podía identificar, y eso se lo puedo asegurar, podía identificar cómo se sentía mi mamá solo por los pies. Sabía si estaba enfadada o no. Sabía si tenía prisa o no. Si iba con zapatillas es que se iba a quedar. Si estaba con zapatos es que se iba. Yo creo que aprendí mucho de la sensibilidad de mi madre, de la expresión sin palabras. Algunos años después, yo recuerdo cuando ya me dediqué al mimo, que invité a mi madre a venir a ver mi espectáculo, y lo típico, ¿no? Saben ustedes que los mimos hacemos mucho este paso, ¿no? Que estás caminando y te pones a caminar y no te mueves del sitio y estás caminando. Y mi madre estaba viendo el espectáculo y yo le dije a mi madre, ¿qué tal, mamá? ¿Te gustó? Y dice ella, te estaba mirando los pies. Y digo, eso hacía yo cuando era pequeñín, yo te miraba los pies. Y fue un lenguaje de pie a pie. Mi madre enfermó en Barcelona, estábamos viviendo en Barcelona, enfermó y todavía recuerdo en el quirófano, antes de entrar al quirófano, yo sentado allí a sus pies y le decía, mamá, que tú me has enseñado mucho, ¿eh? Y ella me decía, Carlos, si yo no salgo de la operación, lo importante no son los pies, es el caminar, es el saber andar por la vida, no es tanto los pies. Mi mamá se quedó en el quirófano, pero yo les puedo decir que cada vez que yo salgo al escenario, cada vez que yo hago mimo,
Me imagino a mi mamá debajo de una mesa mirando los pies. Yo me imagino a mi mamá aplaudir mi espectáculo. Yo me imagino a mi mamá venir a mis actuaciones. Cuando estoy en el camerino pintándome y oigo los pasos de la gente, digo, ¡ay, será mi mamá! No, claro, pero son las mamás de muchas personas. Son muchas mamás viniendo al teatro, de muchos países, con muchas culturas, con muchas sensibilidades, viniendo al espectáculo, que vienen a ver sencillamente a alguien que está moviendo los pies, alguien que está comunicándose con ellos, sin palabras. Y les puedo asegurar que vale la pena seguir usando los pies. Alguien me dijo, ¿cuál es la actitud correcta de un actor? Me dijeron en una escuela de teatro en Suiza. Carlos, ¿cuál es la actitud correcta de un actor? Estaban allí alumnos de teatro y yo les dije, la actitud correcta de un actor es lavar los pies del público, es tener cuidado de la gente que viene, es que esas personas que han dejado otras cosas, como ustedes, han dejado sus faenas, han dejado sus actividades, sus rutinas, la televisión, han dejado el televisor en casa, han dejado el sofá en casa, han venido a sentarse aquí, han venido con sus pies, no han dejado los pies fuera. Nuestra misión como actores es que ustedes vayan a casa sintiéndose, me lo he pasado bien. Eso para mí es lavar los pies del público. Y no es religioso, porque los actores cuando lavamos los pies, pues claro, hacemos cosquillas. Entonces hacemos que la gente sonría. Por eso yo siempre digo, el mejor aplauso que pueden dar no es solamente aplaudir con las manos, es cuando ustedes se sonríen, cuando ustedes se ríen, cuando ustedes observan. ¡Ay! Ese aplauso es internacional. Da igual si estoy en Asturias, o estoy en Austria, o estoy en Alemania, o en Italia, acabo de venir de Puerto Rico, o con los negritos de Cabo Verde. Esa es mi vida, la vida de un mimo que sabe comunicar sin palabras. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias por su presencia nuevamente. Despedimos el acto y bueno, todo aquel que tenga interés, como mencionamos antes, en conocer algunas más de estas experiencias y anécdotas, puede tranquilamente acercarse a la mesa, ojear, tocar el libro y contagiarse de ese gesto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.